Buenos días a toda la audiencia del tiempo.com que nos sigue a través de Facebook del Tiempo con este Facebook Live. Hoy estamos con Luis Ernesto Gómez, viceministro del Interior y autor de este libro que se llama Googlecracia, un análisis que realizó el viceministro, y quisiera saber qué encontró en esta investigación. ¿Cuáles son sus primeras conclusiones? Bueno, lo que busco es tratar de entender cómo la tecnología, que ha cambiado la vida de todas las personas, en la forma como se movilizan, como piden un taxi, cómo pagan una cuenta de teléfono, cómo se comunican a través de un correo electrónico, cómo esa revolución tecnológica está llegando a la política, a la democracia, y si están generándose cambios en los procesos electorales y en los procesos de democracia. Evalúo varios países, encuentro que efectivamente la tecnología hoy es un catalizador de cosas buenas y malas, y por el otro lado analizo en Colombia cómo la tecnología está cambiando las relaciones entre ciudadanos y gobernantes. Bueno, ¿la tecnología ha ayudado o ha erosionado la democracia? Mira, yo creo que la tecnología es neutral, depende de qué hacen las personas y las campañas y los políticos con ella. El caso virtuoso es el caso de Francia, diría yo, donde el movimiento en marcha es un movimiento que fue el que impulsó la candidatura del hoy presidente Emmanuel Macron. El movimiento en marcha lo que hace es, a través de una aplicación, llama a los ciudadanos a responder qué es lo que está mal en Francia, llama a los ciudadanos a hacer propuestas. A través de esa aplicación empiezan a organizar, y a través de redes sociales empiezan a organizarse en barrios grupos de ciudadanos que deben proponer temas para la agenda de su barrio, de la circunscripción electoral donde están, seleccionan candidatos, hacen las propuestas, hacen campaña. Ajá. Y yo creo que las cifras hablan por sí solas. El movimiento en marcha, que hace un año no existía, hoy tiene 309 curules. Y el movimiento y el Partido Socialista Francés, que es un partido tradicional, como mi Partido Liberal Colombiano, sí, que tenía 292 curules en el Parlamento francés, hoy tiene 28 curules. Entonces, ahí vemos cómo la tecnología ayudó para que la ciudadanía retomara el control de los procesos electorales, retomara el control de lo que pasa en el Congreso, sí, pero tenemos un caso nefasto como el de los Estados Unidos, donde, como quedó evidenciado en las audiencias que hubo en el Senado de los Estados Unidos para Facebook, quedó demostrado que la noticia que más difusión tuvo en esta red social fue una noticia falsa, una noticia según la cual el presidente Donald Trump supuestamente como candidato estaba recibiendo una adhesión del Papa Francisco. Sí. Nunca antes un Papa había adherido a una campaña política ni participado en política, pero allá fue una noticia que vieron 90 millones de norteamericanos. Fue además una noticia financiada e impulsada con pauta desde Rusia, en rublos. Sí. Okay. Entonces, este es un ejemplo donde la tecnología erosiona la democracia, sin duda, permite que haya un país externo participando en un proceso doméstico en Estados Unidos, donde la campaña se hace no con información veraz y real, sino con información falsa. Pero tenemos también el lado virtuoso, donde la tecnología permite que esa crisis de la democracia, donde los ciudadanos sienten que los políticos no los representan, que el Congreso no tiene los debates que a ellos les interesan, permite que los ciudadanos como que retomen el poder. Bueno, sobre ese punto estamos viendo un fenómeno, y es que la gente le está creyendo al que menos parece un político, al que menos se parezca a este político tradicional que lleva 10, 20, 30 años estancado en el Congreso. ¿No fue eso un poco lo que le pasó a Trump también? ¿No habrá influido en el éxito de su candidatura? Yo creo que sí, yo creo que sin duda eso también ayudó, lo mismo que de pronto el mismo Macron, el que poco se pareciera a un político, pero sí. La pregunta y la respuesta que te doy es, la pregunta es, ¿fueron decisivas las redes sociales, la tecnología para estas dos elecciones y para muchos más? Sí, sí. Porque es que, si te acuerdas, el presidente hizo campaña en contra de los medios de comunicación, hizo campaña en contra, CNN era un mentiroso, las grandes casas de medios eran unos mentirosos, y él se apalancó en las redes sociales y en su Twitter, pero igual tuvo una gran difusión, y fueron, digamos, la independencia que genera también las redes sociales, independencia de los medios de comunicación tradicional, contribuyeron. Y yo creo que un fenómeno que se traduce aquí a Colombia, ahora no hay que perder de vista, es, mucha gente se sorprende que hoy candidatos que aparentemente poca estructura política tienen, registren también en las encuestas, puntean en las encuestas. Sergio Fajardo, que no tiene partido, Gustavo Petro, que no tiene partido, y candidatos que tienen una gran estructura política, de respaldo político, como Germán Vargas Lleras, el ex vicepresidente, que tiene su partido, movimiento de firmas, el respaldo de varias casas políticas regionales, no registra también en las encuestas. Pero cuando vamos a ver qué es lo que está pasando en las redes sociales de esas personas, de esos candidatos, nos damos cuenta que los niveles más altos de interacción
entre la ciudadanía y las páginas de Facebook o los perfiles de Twitter las estamos viendo. En su momento era con Claudia López, con Sergio Fajardo, con Gustavo Petro, y estamos viendo niveles de interacción mucho más bajos en otros grupos de candidatos que puede tener una estructura política tradicional muy fuerte. Y yo por eso creo que en Colombia no va a haber una revolución como la vimos en Francia, especialmente en el Congreso van a haber pocos cambios, pero sin duda lo que está pasando en las redes sociales y lo que está pasando en la tecnología va a ser fundamental para el proceso electoral. Bueno, para nadie es un secreto que hay unos políticos que manejan sus cuentas ellos mismos y otros políticos que tienen un equipo que pues se encarga de trinar todo lo que ellos de alguna forma hacen en el día a día o lo que ellos proponen. ¿Eso influye? Digamos, por ejemplo, Gustavo Petro es un político que definitivamente da la impresión de que él mismo es el que responde, el que se enfrasca en discusiones, el que le responde a los mismos medios, a los ciudadanos, a otros políticos. En cambio, no sé, Germán Vargas Lleras o Juan Manuel Santos son más, digamos, planos a la hora de tuitear. Ellos no se les ve como una personalidad definida, como si fueran ellos mismos los que estuvieran con el celular en la mano. Yo no creo que sea un tema tanto de que trine o tenga un equipo de apoyo de redes sociales o lo haga directamente el candidato. Yo creo que tiene que ver con el nivel de cercanía que pueda tener el candidato o el partido político a través de la red social que quien lo hace. La gente tiene Facebook porque quiere ver en qué andan sus amigos, sus familiares, el conocido. Entonces, aquellos que tienen una relación, aquellas figuras o aquellas campañas o aquellos partidos que tienen una relación justamente como es, una relación familiar, una relación de amistad, la comunicación tiene ese tono, el contenido que se maneja tiene ese tono, eso es lo que tiene eficacia, digamos, y cercanía y logra cambiar, digamos, el debate. Un poco la reflexión es, el Facebook no es para hacer una rueda de prensa o para mandar un comunicado de prensa, porque para eso está, digamos, los medios de comunicación tradicional. La idea es que sea una herramienta para hablar de cosas distintas. Y yo creo que los que están registrando y tienen éxito, digamos, en esas estrategias, porque entienden el poder virtuoso que tiene esa manera de comunicar directamente con los ciudadanos, sin intermediarios. Bueno, aquí pregunta Homer Luis Osorio. Dice, nada, aquí nos quejamos porque por las redes sociales y a la hora de la verdad nadie dice nada. Todos con la cabeza metidos dentro de la tierra como el avestruz. Nos pasó con la ola verde, ¿no? Que el presidente de Twitter no fue el presidente de la vida real. Exacto, pero yo creo que eso ha cambiado. Han pasado 8 años, sin duda la ola verde fue un gran desinfle, fue una gran ola desinflada que tuvo mucho apoyo en redes sociales, pero que no se tradujo en votos concretos en las urnas. Pero lo que hago en Googlecracia es justamente analizar cómo eso ya es un fenómeno que de pronto en ese primer albor de las redes sociales todo era muy gaseoso, pero hoy las redes sociales no sirven simplemente para generar emociones y comunicar, sino que sirve para organizar, sirve para movilizar, sirve para tomar decisiones en conjunto. Y aquellas organizaciones políticas que están usando la tecnología, no solo las redes sociales, para que los ciudadanos participen de las decisiones y no simplemente para echarles un cuento y ver si lo siguen, esas están marcando la pauta. Ejemplo, Partido Laborista en Gran Bretaña, el movimiento de Jeremy Corbyn, que es el vocero, digamos, de este movimiento, dentro del Partido Laborista, que es un partido tradicional, pues lo que hizo con Momentum, esa organización, fue a través de redes sociales, a través de lo digital, empoderar a los jóvenes, cuáles son las agendas de los jóvenes, qué le interesa a los jóvenes, a esos ciudadanos digitales y cómo se organizan en procesos electorales. El resultado fue contundente. En 2015, que ganó el Partido Conservador, en ese momento con David Cameron, en 2015, la participación del grupo de edad de 18 a 24 en Gran Bretaña estuvo por el orden del 42%. En 2017, en la última elección, donde el Partido Laborista repuntó y quedó a la par con el Partido Conservador, el salto lo ganó fue en ese rango de edades, en esos ciudadanos digitales, de 18 a 24, pasó de 42% al 76% de participación en tan solo 2 años. Es decir, ahí lo que hubo fue que los jóvenes dijeron, hombre, esa vaina que a mí no me interesa, que la política, hombre, aquí sí me dejaron participar, no me tienen solo para pegar volantes y para repartir volantes y pegar afiches, sino para tomar parte de las decisiones, y generó cambios. En Islandia, el Partido Pirata es la tercera fuerza política. ¿Qué le ofrece a sus ciudadanos el Partido Pirata? Les dice, mire, si ustedes quieren participar, lo único que tienen que hacer es, el carnet del partido le sirve para entrar a una aplicación, en la aplicación usted entra y participa, y las decisiones que tomemos de manera conjunta, en tiempo real, a través de la plataforma, es la manera como votamos como bancada en el Parlamento. Imagínate las discusiones de
del metro de Bogotá, el cupo de endeudamiento, de la reserva de Anderhamen, para estar hablando de Bogotá, o de los temas nacionales, Sí. deudores del ICETEX, una gran cantidad de temas, si los ciudadanos pueden entrar y participar en tiempo real y los congresistas les cumplen a los ciudadanos. Entonces yo diría, donde la tecnología se utiliza para empoderar al ciudadano, Está bien. está generando Sí. está pasando del me gusta al hagámoslo, está pasando Sí. del me gusta al voto. Donde no, se queda en el me gusta. Eso es parte de su trabajo desde el Ministerio del Interior, ¿no? Le toca ver cómo hace para que los jóvenes voten más en este país, que no se elija al presidente de Twitter, sino al presidente en serio en las urnas. ¿Qué piensa hacer estos meses que le faltan? Pues mira, un reto muy grande que tenemos es, nuestro candidato es a vencer es el abstencionismo. Exacto. Obviamente, desde el Ministerio del Interior debemos promover la democracia, la participación, que los ciudadanos se informen, pero es una realidad que hoy la mitad de la población no se involucra en las decisiones fundamentales, no participan en el plebiscito, no participan en las elecciones al Congreso, no participan en las elecciones a la presidencia y después se quejan, sin duda. Sí. Entonces, el reto a vencer es que logremos que muchos ciudadanos participen y se concentra la abstención en el grupo de edad entre 18 y 28 años. Son los jóvenes los que menos les interesa participar, ni inscriben la cédula. Entonces, el reto va a ser lograr que los jóvenes se informen, porque sin informarse es imposible, pero también lograr que tomen conciencia de la importancia de elegir un presidente, que sus agendas, los temas que le están interesando, los temas de educación, los temas de salud, los temas de empleo, de primer empleo, los temas de emprendimiento, que esos temas estén en la agenda de los políticos es fundamental. Bueno, aquí me pregunta Camilo Sánchez, ¿qué piensa de las redes de Ordóñez? Esta pregunta la amplío y digo, ¿quién cree que lo está haciendo bien? ¿Qué ha visto de las campañas? ¿Quién está, digamos que, metiéndose de lleno al tema digital? Y si cree que va a funcionar en estas elecciones. No se espera, obviamente, que, digamos, hay un fenómeno como en Francia o como el contraejemplo de Estados Unidos, pero, digamos, ¿usted cree que va a haber una relación directa entre la popularidad en redes sociales y la popularidad en las urnas? ¿Y cómo lo están haciendo los candidatos que están en la contienda electoral? Yo creo que en las elecciones al Congreso no vamos a ver muchos cambios. Sí. Las listas que se presentaron por parte de los partidos son listas con más de lo mismo, son listas con poca renovación en términos de personas. La campaña al Congreso no ha sido una campaña, y hasta el momento no se ve como vislumbra como una campaña de ideas, de grandes agendas de ideas, sino básicamente una campaña de clientelas. Entonces yo creo que va a ser muy frustrante para los ciudadanos digitales, incluyéndome, lo que va a pasar con las elecciones de Congreso y el Congreso que vamos a ver elegido en marzo. Además, a diferencia de la presidencial. En la presidencial yo creo que un diferenciador determinante van a ser las comunicaciones en redes sociales, pero no solo lo que publiquen en sus redes sociales, sino la manera como empoderan al ciudadano a través de esas redes sociales. Lo que están proponiendo los ciudadanos a través de esas iniciativas de movilización digital, ¿cuenta o no cuenta? Sí. Los temas de relevancia, no de las encuestas, los temas de relevancia de la ciudadanía, de la pequeña ciudadanía, ¿va a ser incorporada en las agendas de los candidatos, sí o no? Y ahí es donde yo creo que van a marcar la pauta las distintas campañas. Le quería decir yo que pasó en las elecciones anteriores al Congreso y creo que va a pasar en estas legislativas, y es que los candidatos usan las redes sociales, pero en el momento en que llegan al Congreso se olvidan de las redes sociales. Usted busca hoy en día esos mismos candidatos que usaron las redes sociales para promover su campaña y no tenían hace 3 años, porque es impresionante. O sea, en el momento en el que sí están captando votos, sí las utilizan, pero luego no informan nada de lo que están haciendo en el Congreso, de cómo van los avances, cuáles son sus proyectos, absolutamente nada. Pero yo creo que, Laura, los ciudadanos no son bobos. Sí. Y eso que acabas de decir tú, se están dando cuenta bastantes. Entonces, ahí es donde está el tema central, donde se utiliza la tecnología para cambiar la relación, una relación más horizontal entre el político y el ciudadano. Claro. Entender que es que uno, como servidor público, electo o no electo, trabajas para los ciudadanos, y por eso estar en permanente diálogo y contacto con ellos va a ser fundamental. Y que lo que pasa en redes sociales, que lo que pasa en la tecnología, las personas que están allá trinando o opinando y comentando en Facebook son personas de carne y hueso. Yo creo que es un error desvirtuar lo que pasa en las redes sociales simplemente diciendo, no, esos son troles, son bots, eso todos son cuentas falsas. Yo creo que hoy ese es un escenario donde se están llevando a cabo grandes discusiones políticas. Lo vimos con el plebiscito. La discusión más grande del plebiscito de la paz, de sí o no a la paz, de sí o no al acuerdo, no se dio ni en la Plaza de Bolívar, ni en los salones de clase, se dio en el Facebook. Facebook reportó que en los últimos 15 días antes del plebiscito,
hubo 36 millones de conversaciones donde había el contenido relacionado a paz y demás. Entonces, es ahí donde los ciudadanos también se están informando, en las redes sociales, en los portales de internet es donde se están informando, ya no tanto, lo digo aquí en El Tiempo, ya no tanto con el tiempo de papel, sino con el tiempo digital, con las cuentas digitales, con esta cuenta de Facebook del Tiempo, y por eso entender que esa dinámica cambió es fundamental. Le sumo WhatsApp, que no tenemos data porque se supone que no sabemos de qué está hablando la gente en WhatsApp, pero seguramente se comparten cadenas, se comparte información que bien puede ser cierta o falsa, pero que seguramente ahí también se están gestando muchos candidatos, ¿no? Sí, pero además te digo, yo creo que los primeros denunciados por noticias falsas son las cadenas de WhatsApp, entonces son las que más desconfianza hoy están generando, por fortuna, entre los ciudadanos. Antes de manera desprevenida la gente simplemente le daba a reenviar y lo reenviaba a todos sus contactos. Hoy yo le recomendaría a cualquier persona que reciba una cadena de WhatsApp que pregunte, bueno, ¿y cuál es la fuente de esta vaina? ¿De dónde salió eso? Lo que pasó con el censo. Con el censo de que era para los votos para las FARC. Que sí, que era para los votos para las FARC. Digamos, demuestra que efectivamente se utilizan esas cadenas de WhatsApp para desinformar y tiene un riesgo muy grande, obviamente, para la democracia. Bueno, dice Alexander Montoya, las redes también son manipuladas por hackers, bloqueos, perfiles falsos, noticias infladas y encuestas amañadas. Queremos cambio y cero corrupción. Los votos son en las urnas y no en las redes. Yo quería preguntarle, ¿usted cree que es posible que haya infiltraciones como se vio en las elecciones de Estados Unidos con los rusos? ¿Cree que Colombia está en riesgo de infiltraciones de otros países? ¿O qué amenazas tenemos a nivel tecnológico en el tema de elecciones? Yo creo que ningún país está exento. Si la potencia mundial, Estados Unidos, que tiene los niveles más sofisticados de seguridad informática, de control, fue absolutamente vulnerada. Y como queda evidenciado, hay una estrategia sistemática desde Rusia para infiltrar procesos electorales simplemente con el ánimo de generar inestabilidad en Occidente. Entonces vimos que se infiltraron y quedan pruebas de que se infiltraron en la elección británica del Brexit y que participaron promoviendo el Brexit. Vimos que se movilizaron y participaron de manera decisiva a través de lo digital en la elección y en los procesos en Cataluña, y eso también generó, como vimos, una inestabilidad en Cataluña. Y ahorita, según información de inteligencia, también se están involucrando de manera importante en las elecciones en México, en las elecciones presidenciales en México que van a coincidir con las nuestras. Yo creo que el riesgo está en Colombia absolutamente presente. Lo que creo es que la amenaza no es exterior, sino interior, la verdad. Ok, sí, puede ser por ahí. Hoy en día vemos que las redes sociales no funcionan, digamos, de forma cronológica, sino bajo un algoritmo. Facebook, Twitter, Instagram muestran publicaciones dependiendo de nuestros intereses, de lo que le damos like, con lo que interactuamos. ¿No cree usted que este algoritmo de alguna forma es antidemocrático? Pues le muestra a usted el país que usted cree que todo el mundo piensa. ¿No influyen de pronto más que incluso los sondeos o las encuestas? Yo creo que no es antidemocrático, pero sí tiene un riesgo, y es que la gente que le da me gusta a una página, pues es más probable, el algoritmo hace que sea más probable que te vuelvan a mostrar ese mismo contenido. Entonces, lo que pasa es que la gente se enconcha en un mundo. Entonces ve más noticias de las que les gustan, porque como le dio me gusta, esas son las noticias que le muestran. Pero si ve una noticia sobre un tema que no le gusta, que no le interesa, pero que de pronto sea importante información para tomar decisiones en democracia, pues no se la muestra. Entonces, el reto, digamos, y el riesgo que tiene el algoritmo de las redes sociales, especialmente el de Facebook, es que aísla más a las personas escuchando cosas que le gusta escuchar y lo previene de escuchar cosas que no le gusta escuchar. Por eso el reto, como siempre, en todo, Laura, es educación. Esto no se supera que interviniendo el algoritmo, sacando una ley para que el algoritmo cambie, no. Esto se modifica es con ciudadanos más conscientes de que existe ese algoritmo, mejor informados sobre las alternativas y ciudadanos que están expuestos a nivel a información educativa y a información noticiosa que contraste su manera de ver el mundo, que le genere el reto, digamos, de escuchar al otro. Dicen por ahí, y yo en eso me identifico como liberal, ser liberal no es solo escuchar al otro, sino dejarse convencer por los argumentos del otro. Y eso es muy importante. Listo. Pregunta Juan el Mestizo, ¿cómo hacerle entender al usuario de las redes sociales que no base su decisión de voto en el contenido que se sube? Es decir, ¿en qué se debe basar un voto inteligente? En redes sociales, en lo que dicen los candidatos, en lo que escucha en la calle, en lo que le dice el taxista. ¿Cómo debe votar una persona de forma inteligente? ¿Cuál es el equilibrio? Bueno, sin duda, evaluar la información y evaluar las fuentes de la información. Ver información sobre las distintas campañas, de los partidos, de los candidatos,
pero también preguntarse dónde viene esta información. ¿Esto salió de un portal de noticias que es confiable o simplemente lo publican desde cualquier lado y hay que darle credibilidad? Segundo, contrastar, digamos, las alternativas de los candidatos. Muchas veces los ciudadanos, por pereza, toman una decisión de voto muy tardía, sí, y entonces toman una decisión de voto basada en una corazonada. Dicen, no, este me gustó, porque dijo tal cosa, y es una percepción, es una decisión muy ligera. Eso ocurre en muchas ocasiones. Por eso las campañas hacen tanto esfuerzo en mercadeo, porque no ven a la gente, hacen más esfuerzos en mercadotecnia que en un buen contenido de programa de gobierno. sí. Porque los ciudadanos terminan tomando la decisión de manera muy ligera. Yo diría, ciudadanos que tengan el tiempo y tengan interés en que el próximo presidente de Colombia, en que los próximos congresistas sean buenos, pues infórmense, tomen el trabajo de decir qué es lo que propone, qué es lo que ha hecho en su vida pública, tiene coherencia, tiene consistencia, porque yo he visto muchos electores arrepentidos. Dicen, uy, yo no, la verdad no volvería a votar, uy, la embarré, voté por este y el otro. Sí. Entonces yo creo que, aunque no es un ejercicio perfecto la democracia, es un ejercicio de ensayo y error, uno se equivoca, pero que no se equivoquen porque ni siquiera se informaron de qué es lo que proponen. Sí, según Google Cracia, el doble de la gente que vota es la gente que está debatiendo en redes sociales, ¿no? Entonces, quisiera que usted hiciera una invitación para que, digamos, esos debates políticos y todas las reflexiones que hacen de verdad se conviertan en un voto en estas elecciones, tanto legislativas como la presidencia. Bueno, yo, además, especialmente a todas las personas que siguen un Facebook Live es porque les gustan las redes sociales, sí, utilizan su Facebook para informarse, para participar de esas discusiones, para opinar. Los invito no solo a que lean Google Cracia, donde hablo de lo que está pasando en el mundo y de qué está pasando aquí en Colombia, también con el uso de tecnología en democracia y en participación ciudadana, sino que en este año 2018, en este primer semestre de 2018, todos ustedes tienen un gran altoparlante, que es su cuenta de Facebook, que es su cuenta de Twitter. Aquí no son las campañas las que deberían decir qué es lo que está pasando, sino son los ciudadanos empoderados los que deben decir, mire, yo opino esto, me parece que este candidato está proponiendo esto, no me gusta lo que está proponiendo este partido político. Yo creo que ese altoparlante de las redes sociales es extraordinario, porque es más probable que un vecino, un amigo, un primo, un familiar confíen en lo que ustedes hacen a través de redes sociales diciendo, opino esto, que lo que salga un candidato a decir o lo que salga yo como viceministro a decir. Yo creo que es muy importante ese voz a voz y utilizar las redes sociales de manera virtuosa, no solo para criticar, sino también para difundir información que le permita a la gente tomar decisiones acertadas en estas elecciones al Congreso y a la Presidencia. Bueno, una última pregunta, por favor. Aprovechando este tema de cadenas y noticias falsas. Dice Camilo Sánchez, ¿qué pasa con el censo electrónico? Es una preocupación nacional. ¿Qué va a hacer el gobierno con esa información? ¿Usted qué conoce trabajando desde el gobierno? Entonces, mira, yo lo primero es que llamaría a la tranquilidad. Ahí se ha minado de noticias falsas y de desinformación el tema del censo. ¿Para qué se hace un censo electrónico? Como ustedes saben, el censo en algún momento tiene que consolidarse toda esa información. Sí. Consolidarse, piensen en una tabla de Excel, que se va a meter, ¿dónde metemos todos esos datos? Y meter esos datos, digitarlos, digamos, si se hiciera la encuesta en papel, yo tomo nota en papel y digo, te pregunto Laura, edad, nivel de ingresos, tal. Después coger esos papeles y transcribirlos y digitarlos cuesta muchísimo. ¿Para qué se hace un censo electrónico? No para que no se hagan censos presenciales. El censo presencial arranca en abril. La información se va a ratificar y a verificar. Pero es para adelantar un trabajo donde los ciudadanos, es más fácil si miles de ciudadanos o incluso cientos de miles de ciudadanos nos ayudan diligenciando el censo electrónico, después esa información se corrobora a través del censo presencial, sí, que si llega el encuestador y arranca desde ceros a llenar una planilla en papel. Para eso es el censo electrónico. Esa información, al igual que toda la información que maneja el DANE, es para poderle brindar a los colombianos estadísticas sobre edad, nivel de ingresos, nivel educativo, para que los que formulan política pública, los ministerios, las alcaldías, las gobernaciones puedan tomar decisiones acertadas. Decisiones como, por ejemplo, ¿cuántas personas viven en Soacha? Sí. Tenemos un censo desde 2005, entonces, ¿cuánto necesitamos para pagarle la salud a esas personas? ¿Cuánto necesitamos para pagarle la educación a esos niños? ¿Cuántos niños encontramos? No por un dato de 2005 actualizado con una proyección, sino con datos reales. Entonces, para que el país funcione mejor es muy importante que respondan a ese censo y que pierdan prevención sobre por qué se hace de manera digital. Es simplemente para hacer más efectivo la recolección de datos y la consolidación de datos, sin que esto
implique que no se va a hacer después de manera presencial. Es decir, que la gente no debe tener miedo de que entregó sus datos y no sabe qué se hizo con eso. O sea, sí va a ir una persona a su casa, de todas maneras, de pronto el proceso va a ser un poco más corto que si empezaran a hacer las preguntas de cero, pero sí va a haber una persona en su casa y usted va a poder corroborar que la información esté bien. Así es, va a haber una verificación de esa información y es muy importante que respondan el censo. No dejarse contar es básicamente no contar para las decisiones políticas que se vienen. Si no se dejan contar, no va a haber plata para pagar la salud de esas personas. Si no se dejan contar, no va a haber cómo financiar la educación de los niños de esas familias, ni se va a saber qué son las necesidades de esos colombianos del 2018, y vamos a seguir gobernando un país basado en la información del 2005. Bueno, aprovecho la cuñita para recomendarles este artículo del Tiempo, se llama Las mentirosas cadenas de WhatsApp y redes sociales sobre el censo. Ahí van a poder descubrir si es verdad o no que el censo se va a usar para darle información a las FARC. Spoiler alert, no, no se va a usar para las FARC. Ahí les contamos para qué va a ser el censo y cómo ni siquiera el gobierno del presidente Santos va a aprovechar esta información, sino el gobierno que venga, el gobierno entrante. De hecho, la información se va a recolectar y prácticamente cuando estén los resultados ya el gobierno va a haber terminado. Ya se habrá acabado. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por visitarnos acá. Gracias, y ya saben, revisen esta nota, cualquier duda que tengan sobre estas cadenas falsas, ahí se las podremos resolver.